Maepanecoe, como dice el profe Félix Fernández. Bueno, mi reflexión final es que para mí fue un honor poder entrevistar a un gran arandú itateño, ¿sí? El profe Félix. eh, para mí representa uno de las personas con más experiencia en Corrientes sobre la enseñanza de la lengua en guaraní, porque es quien viene llevando adelante los cursos de idiomas en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, quería contarles que yo soy de Itatí, soy Silvana Aguirre, nacida y criada en Itatí. Bueno, nuestro pueblo tiene su nombre en guaraní, que tiene diferentes acepciones, ¿no? Como los guaraníes eran en, muy descriptivos en la manera de nombrar a los lugares, significa pedregal, como abundancia de piedras, o algunos dicen punta de piedra, otros también lo llaman piedra blanca, ¿no? Punta, por las piedras calizas que están donde se terminó asentando el pueblo de Itatí, ¿no es cierto? Y bueno, en este último tiempo tuve la suerte de compartir un taller con el profesor Félix Fernández, un taller que lo vamos a empezar a subir al canal de YouTube. Y, y en ese taller nos conectamos con el significado de muchas palabras en guaraní de nuestro pueblo, ¿no? Desde el nombre de lugares como Tabacué, que es un lugar, Tabacué, pueblo que fue, en realidad es un lugar donde primero estaba el asentamiento aborigen, que después se traslada más a la zona más céntrica, digamos, de Itatí. Y bueno, esta diplomatura sirvió para reconectarme con muchas cosas internas, digamos, y también ancestrales, ¿no? Culturalmente hablando, como reconocer parte de nuestra historia, reconocer parte de nuestra identidad. Y bueno, simplemente eso, reconocer también la importancia de esta lengua materna. Y como dijo el profe Félix Fernández, tenemos que promover la enseñanza de la lengua todo el tiempo, desde el saludo que damos, o desde un encuentro, o hablando en guaraní permanentemente, revalorizando. Y un ejercicio que me encantó, que lo hicimos acá, fue cantar el himno nacional en guaraní. A raíz de eso propuse, digamos, al municipio local de Itatí, que el día de la fundación, el día que se celebra la fundación de Itatí, que es el 7 de diciembre, el himno nacional sea cantado en guaraní. Así que bueno, esa es una propuesta que está pendiente, vamos a ver si lo podemos realizar. Y bueno, agradezco a la diplomatura por la calidad de las charlas, la presentación de Carolina Gandulfo, que fue mi profesora en psicología social, que fue quien me conectó con esta eh, digamos, valoración que hacemos a nuestra lengua materna. Así que bueno, muy contenta, y gracias por, por todo lo conceptual, todo lo que hemos aprendido, y por la experiencia también. Así que bueno, esa es mi reflexión final.